Saludos, les habla el ingeniero ambiental Martín Moros, profesor de la Universidad del Táchira de la materia de contaminación de la atmósfera, para hablar del tema de ventilación. Bien, la ventilación consiste en la recolección y transporte de los contaminantes del aire desde el ambiente de trabajo hacia la atmósfera, con el fin de reducir los niveles de exposición de los trabajadores a la contaminación atmosférica o a la contaminación del aire interno. El sistema de escape incluye las campanas de captación de las emisiones, los conductos de transporte, los ventiladores para permitir la movilización de esos gases o para reponer la pérdida de energía o la pérdida de presión y así evitar taponamientos. Los equipos de control de la contaminación para reducir la carga de partículas a la carga de gases que va a ser evacuada al aire ambiental exterior. Y las chimeneas de emisión cuya altura y tiro o velocidad de salida van a garantizar una adecuada dispersión de los contaminantes en el ambiente. Sin una eficiencia apropiada de captura de los contaminantes y los subsecuentes dispositivos de control de la contaminación del aire presentará una menor efectividad. Por consiguiente, la ventilación juega un papel muy importante en el manejo de la contaminación del aire de una planta industrial. Aquí vemos los principales componentes de un sistema de ventilación. Dentro de un galpón industrial vamos a tener la fuente de emisión de los contaminantes del aire como hornos, calderas, tanques con ácidos, tanques de almacenamiento de combustibles, etcétera, que emiten o permiten la vaporización de contaminantes del aire que deberán ser capturados por una campana y dirigidos al ducto, empujados por el ventilador para que pasen por el equipo de control y puedan salir a través de la chimenea a la emisión tratada al exterior en cumplimiento de los límites de emisión de contaminantes atmosféricos. Entre los principios de cálculo vamos a trabajar con la ley de los gases ideales para calcular, por ejemplo, la relación entre la presión, el volumen y la densidad de los contaminantes. Recordemos que la densidad de un gas ideal es la presión por su peso molecular dividida entre la constante universal de los gases ideales por la temperatura absoluta. Para comparar los caudales en metros cúbicos por minuto a varias temperaturas y a varias presiones, se convierten a caudales estándar, que para ventilación las condiciones estándares a 21 grados centígrados y una atmósfera. De esa manera, el caudal estándar va a ser el caudal real por la temperatura estándar entre la temperatura real y a su vez multiplicado por la presión real entre la presión estándar, siendo la presión de velocidad la que requiere para acelerar el aire desde el reposo hasta la velocidad dada y que está en relación con la energía cinética del aire a dicha velocidad. Existe únicamente en la dirección del flujo porque es como la presión cinética. Esa presión de velocidad, hay una relación entre la velocidad del aire y la presión de velocidad, que es que la velocidad es igual a el factor de conversión por la raíz cuadrada de la presión de la velocidad entre la densidad. Para esas condiciones estándar, pues la densidad es de 1.2 kilogramos sobre metros cúbicos y permite simplificar la ecuación. Esta ecuación es muy importante porque se utiliza en campanas, ductos, chimeneas, etc. Tanto la que no está en condiciones ideales como la que está en condiciones ideales. Es decir, tanto esta que tenemos acá arriba es para condiciones reales y me permite llevar velocidad a presión de velocidad.
y la que tenemos aquí abajo, que es B igual a F por raíz cuadrada de P sub E, es para convertir presión de velocidad a velocidad y viceversa, pero en condiciones estándar de ventilación. Repito, a 21 grados centígrados y una atmósfera son las condiciones estándar de ventilación. Borrador. No. Ok. Continuamos. Bueno, ya hay algunos valores previamente tabulados en condiciones estándar. Por ejemplo, para una velocidad de 1900 pies por minuto, la presión de velocidad es de 0,23 pulgadas de agua manométrica. La presión estática es la presión del aire en una campana, ducto, ventilador o chimenea y se define como la presión axial y radial que ejerce el aire en reposo. La presión total va a ser la presión estática más la presión cinética o presión de velocidad. El concepto de renovaciones en los locales en general. Renovar es cambiar el aire viciado por aire limpio. ¿Qué volumen de aire contaminado tengo que mover? Pues el volumen total para que haya una renovación completa. ¿Cómo calculo el volumen total de un espacio? Si el espacio tiene dimensiones paralelepípedas, ese volumen es su ancho por su alto por su largo. Eso es un volumen. Ese volumen es una vez la cantidad de renovaciones que hay que aplicar. Si por ejemplo ese local, allí tengo salas de máquinas. Vean que para salas de máquina entre 10 y 40 renovaciones por hora. Imagínense, hay que renovar entre 10 y 40 volúmenes en una hora de ese volumen de ese paralelepípedo. Es decir, que gracias a al concepto de renovaciones es que yo puedo calcular el caudal de ventilación que yo necesito movilizar a través del sistema de ventilación. Una vez que conozco el caudal que voy a movilizar, comienzo dimensionando y seleccionando primeramente la campana, que es un dispositivo que recolecta los contaminantes arrastrados por el aire y los dirige hacia el sistema de escape. Las campanas utilizan un tiro de inducción que captura los contaminantes arrastrados por el aire. Existen diferentes tipos de campanas. El tipo específico a utilizar se escoge de acuerdo con la configuración del proceso, las características de descarga del contaminante al aire y la disponibilidad de espacio. Los tipos más comunes son dosel, de captura y semi-encerradas. Aquí la vemos, tanto la dosel, la semi-encerrada y la de tipo cabina, que es una campana tipo dosel. Es aquella que está montada a una distancia fija sobre la fuente de emisión. Las campanas con toldo se utilizan en procesos que emiten contaminantes calientes, porque ellos son más ligeros que el aire ambiental y digamos que van directos desde la fuente a la campana en ascenso vertical casi directo. Entonces esta campana se ubica casi que encima completamente de las marmitas, hornos, calderas que produzcan gases de combustión o gases calientes. Mientras que las campanas de captura se emplean cuando las emisiones tienen una temperatura y por lo tanto una densidad aproximadamente ambiental. Digamos que son para gases y partículas fríos.
nada que ver con procesos de combustión o con gases calientes. Entonces, como los contaminantes están casi que a la misma temperatura, incluso pueden estar más fríos, pero bueno, hablemos de que más o menos están a la misma temperatura del aire ambiental, pues ni suben ni bajan, están como allí estancados. Entonces es más difícil de capturarlos. Por ello, las campanas de captura se especializan en capturar contaminantes difíciles de capturar. ¿Cómo lo hacen? Pues las campanas de captura dependen de las velocidades mayores de captura para recoger los contaminantes arrastrados por el aire de la fuente de emisión. Sí, o sea que en este caso hay que utilizar valores de velocidad de captura más elevados. Por ejemplo, las campanas adyacentes a una sierra de una tabla de madera que genera al operar una serie de acerrín y partículas de madera de pequeño tamaño, que más bien por el peso van a tender en algún momento a sedimentar o a irse al piso. Es más difícil que suban y se vayan por la campana. Entonces, en este caso, hay que utilizar una o más ranuras. Por ello hay campanas ranuradas, ya vamos a ver más adelante. Porque las ranuras hacen que el área de sección transversal sea más pequeño, y para un caudal constante el área de sección más pequeña incrementa la velocidad, y ya dijimos que vamos a tener que incrementar la velocidad de captura para lograr capturar esos contaminantes difíciles. Un uso típico de campanas ranuradas es la recolección de nieblas de un tanque de depósito, en el cual las ranuras se localizan en el borde del tanque. Tenemos un tercer tipo de campanas, que son las campanas semiencerradas, que son dispositivos de recolección que rodean la fuente de emisión de contaminantes del aire de manera tan completa como el proceso lo permite. Debido a la variación en la demanda de la maquinaria y del proceso, las campanas semiencerradas se diseñan específicamente para un proceso dado. Son mucho más específicas y prácticamente rodean, por eso son semiencerradas, porque solamente tienen un área abierta en la parte de abajo de la campana, donde el trabajador pueda entrar cómodamente, entrar y salir al espacio de trabajo. De resto, ella trata de bloquear todo ese espacio para capturar de la mejor manera y de lo más eficientemente posible los contaminantes, porque también son contaminantes a temperatura y densidad similar a la del aire ambiental. Una de las ventajas de las campanas semiencerradas sobre las campanas dosel es la posibilidad de una eficiencia más alta de captura, debido al encerramiento que proporciona mucho menos espacio para que los contaminantes se dispersen en el aire del ambiente o de la planta. Por ejemplo, la campana semiencerrada es la boquilla de aspersión que se emplea en la aplicación de pinturas. Bueno, por aquí vemos los tipos de campanas. Vamos a ampliar un poquito. Entonces, para que el caudal dé en pk o en pies cúbicos de aire por minuto, tenemos en el flujo de aire, que es la última columna, las ecuaciones de caudal. Por ejemplo, para un tipo de campana de ranura con una relación respecto a el área longitud de 0,2 o menos, el flujo de aire se calcularía como 3,7 por L por B por X, donde L es la longitud de entrada de la campana, B es la velocidad de captura y X es la distancia desde el punto de emisión hasta la entrada de la campana. Ranurada y con alas, la ecuación es muy similar, cambia el número de 3.7 a 2.6. Esas ranuras es para de una manera bloquear el gas que no pase de largo, sino asegurar como incrementar la eficiencia de entrada del contaminante a través de la campana. Están las de abertura sencilla. Allí tenemos la ecuación. Están las de abertura con alas. Están las de cabina, que son las que vimos que eran como campanas semiencerradas. Esas son utilizadas muy específicamente para un proceso en particular, sobre todo si el mismo genera contaminantes atmosféricos de temperatura y densidad similares a la del aire. Tenemos la campana dosel. Vean que
Por lo menos en la de cabina, la ecuación es caudal igual a velocidad por área, donde ese caudal va a ser igual a la velocidad de captura por el ancho y por el alto del área de sección de entrada de la cabina. En el caso de la dosel, el caudal es 1.4 por el perímetro de la campana, que sería 2 por el largo más 2 por el ancho, por D, que es... Esa es allí vemos la distancia desde el área de trabajo o desde el punto de emisión hasta la entrada de la campana. Esa dosel es para gases calientes y la de cabina es para gases fríos. Tenemos la de abertura múltiple de ranura sencilla con 2 o más ranuras. Es como que se le colocaron a la campana dosel unas ventanillas para hacerla más eficiente o para incrementar la velocidad de captura. Y si le coloco alas, más eficiente es para la captura de los contaminantes. Pero vean que la ecuación de esta se complica, ¿no? Ya es caudal es igual a 0,75 por la velocidad, paréntesis 10 veces la distancia desde la fuente hasta la entrada de la campana al cuadrado más el área de sección transversal. Bueno, entonces volvamos a tamaño más normal. Aquí está bien. Para seguir viendo los factores de diseño de la campana, como lo es la velocidad de captura, que es la velocidad con la cual el aire es empujado dentro de la campana. Esas velocidades de captura son suficientes, deben ser lo suficientemente altas para que la campana funcione de manera eficiente. Por aquí tengo algunos valores tabulados. Mientras más eficiencia quiero en la captura del contaminante, más alta debe ser la velocidad de captura, que va a ir desde 100 hasta 2000 pies por minuto. Otros factores de diseño de la campana, el tamaño de la campana, que va a depender, como vimos en las ecuaciones para las campanas, de su caudal y de su área de sección transversal, que por supuesto está relacionado con la velocidad de captura. Mientras más grande quiera que sea la campana, menos velocidad de captura va a tener y viceversa. Pero mientras más velocidad de captura, más eficiente. Así que hay que jugar con esas variables para hacer un diseño óptimo o un dimensionamiento adecuado de las campanas. Allí hay un cálculo ejemplificativo del cálculo del aire necesario para la campana. Factores de diseño de la campana, las pérdidas en la campana. Muy importante, la pérdida por vena contracta, la podemos ver en la siguiente imagen. Esa vena contracta es como que el aire viene amplio y va a pasar de un área de mayor sección transversal a un área de menor sección transversal. Esas curvas de ingreso hacen que haya pérdida de energía que debe contabilizarse. Entonces, esa pérdida de energía va a depender del factor de pérdidas, que va a depender de cómo esté proyectado el ducto hacia el interior de la campana. Tenemos allí A, B y C. En el A es la pérdida más alta, porque el ducto ha sido proyectado hacia el interior de la campana. En el B es una pérdida moderada, porque no está proyectado el ducto al interior de la campana, pero los bordes son a 90 grados y eso reduce la eficiencia. En el caso C, los bordes tienen cierta curvatura, eso hace más fluido el ingreso, menos cortante o menos pérdida de energía. Entonces, los coeficientes de pérdida van a ser 1, 0.5 o 0,04 respectivamente. Mientras más pequeño es el coeficiente de pérdida, porque menos pérdidas de energía van a haber. Un diseño de ingeniería apropiado pues debe
Motivar menores pérdidas, porque mientras más pérdida de energía, más gastos energéticos de funcionamiento habrán. Entonces vuelvo a que esos coeficientes de pérdida con aperturas sencillas a 90 grados son más altos, 0,93. Sencillas con pestañas, pues las pestañas, ya como dije, empujan o facilitan el ingreso del gas a la campana. Entonces un coeficiente de 0,49 y una entrada redondeada facilita mucho más, por lo que el coeficiente de pérdida es de apenas 0,04. Entonces la pérdida por vena contracta va a ser el factor de pérdida por la presión de velocidad. Entonces yo tengo que tener la velocidad de captura, que como dije va entre 100 y 2000 pies por minuto. La llevo de presión de velocidad a presión de velocidad por la ecuación que mencioné al principio, o por las tablas que ya tienen ese cálculo realizado solo para valores estándar. Al tener la presión de la velocidad lo voy a multiplicar por el factor de pérdidas, que ya dije que va de 0,04 a 0,93 o 1, dependiendo de cómo sea la proyección del conducto hacia el interior de la campana. Y también vamos a hablar de las pérdidas estáticas, aunque estas tienen un cálculo menos importante en cuanto a las campanas. En cuanto a la presión estática, pues allí tenemos la ejemplificación de su cálculo y la ecuación que se utiliza para ello. Bien, esa presión estática depende del grado de ausamiento, si el mismo es redondo o rectangular. Y se utiliza junto con el gasto de aire para determinar el tamaño correcto del ventilador. Pasemos a hablar de los conductos. Son dispositivos a través de los cuales el gas se mueve desde la campana hasta los equipos de control y desde los equipos de control hasta la chimenea. Entonces son muy importantes. Ellos, dependiendo del tipo de material, pueden ser materiales estándar o materiales especiales. Materiales estándar como hierro negro o lámina metálica galvanizada. Y para condiciones extremas, plásticos fabricados, metales recubiertos, entre otros. La forma del ducto puede ser de área de sección transversal, cuadrado, rectangular o circular. En todo caso, se aplica que el caudal es igual a la velocidad por el área. En este lugar ya vamos a cambiar de velocidad de captura a velocidad de conducción. Como el área de sección transversal del conducto es mucho menor que el área de sección transversal de la campana, entonces las velocidades de conducción son mucho más altas que las velocidades de captura. Si las de captura iban de 100 a 2000, las de conducción van de 1000 a 5000. Entonces, efectivamente, son mucho más altas. Cuando la tomo cerca de 1000 o cuando la tomo cerca de 5000, depende del tipo de partículas. Si las partículas y los contaminantes que viajan por el conducto son de fácil sedimentación, porque son pesadas, porque son grandes, porque son densas, la velocidad de captura debe ser muy alta, cerca de 5000, para evitar que eso suceda dentro del conducto, ya que después va a ser más difícil quitar los contaminantes de allí. Lo ideal es que si va a haber sedimentación ocurra dentro de una cámara de sedimentación, no dentro del conducto. Por lo tanto, contaminantes que tengan alta probabilidad de decantación dentro del conducto, ese conducto debe ser diseñado por regla para los ingenieros. Métanse esa regla en la cabeza, que entonces la velocidad de diseño debe ser una velocidad alta, y viceversa si el contaminante es seco, porque si el contaminante es húmedo también es pesado, pero si el contaminante es seco, pequeño o poco denso, entonces la velocidad de conducción debe ser baja, más cerca de 1000. Hay dos tipos de conducto: el conducto convencional ausado y el conducto pleno. En el conducto convencional es el que debe cumplir las tablas de velocidades que vimos anteriormente.
Hay dos métodos para diseñarlo, el método de balance por diseño y el método de puerta perforada. Ahora, en cuanto al sistema de ductos en plenum, como lo dice plenum, es como suena como a pleno, y en este caso esa plenitud hace referencia a grande. Entonces, la diferencia entre un conducto convencional y un conducto plenum es el área de sección del conducto. Un conducto convencional tiene un área de sección pequeña porque ya dije que su velocidad de conducción es alta. Eso se traduce en que si el conducto pleno tiene un área de sección grande, entonces su velocidad de conducción es baja. Ahora, ¿cuál es la desventaja de esto? Como ya dije, si las velocidades de conducción son bajas, el contaminante va a tender a sedimentar o a decantar dentro del conducto. Así que los conductos en pleno tienen que estar dotados de barredoras mecánicas artificiales o que sean operadas de manera mecánica para estar limpiando el interior de los ductos. Esa es su desventaja. Y esa es una ventaja del conducto convencional, que no necesita ese sistema de barrido. Ahora, ¿cuál es la ventaja y la desventaja contraria? Que por ejemplo, en el caso del conducto plenum, pues al ser de área de sección grande, trabaja con presiones más bajas. Y como los gases se mueven de una zona de alta presión a una zona de baja presión, va a ser fácil que la campana capture y dirija los contaminantes al conducto. En el sistema plenum entonces garantiza una eficiencia de captura y conducción mejor de los contaminantes. Mientras que el sistema convencional trabaja con altas velocidades, lo que se traducen en altas presiones cinéticas, y seguramente esas presiones en el conducto son más altas que la presión dentro del galpón industrial, por lo que dificulta que la campana pueda enviar fácilmente el contaminante desde el galpón hasta el ducto. Esa es la desventaja del conducto convencional. Entonces, bueno, los invito a hacer una tabla de ventajas y de desventajas del conducto plenum y del conducto convencional para que verifiquen si entendieron sus diferencias. Bien, así como hablé de pérdidas en la campana, tengo que hablar de pérdidas energéticas en el conducto. Esas pérdidas se van a dar por dos motivos: pérdidas en los tramos rectos y pérdidas en los accesorios. Hablemos primero de las pérdidas en los tramos rectos. Esa pérdida se calcula como H sub F y es el producto de F por L por P sub V entre D, donde F es el factor de fricción. Eso es como el que se calculaba en mecánica de fluidos por el diagrama de Moody. Aunque para materiales estándar y velocidades establecidas ya hay valores tabulados. Pueden utilizar o el diagrama de Moody o las tablas que voy a mostrar en esta presentación para buscar ese valor F. L es la longitud. En el caso del conducto es la longitud de los tramos rectos. P sub V es la conversión de la velocidad de conducción a presión de velocidad, que ya está tabulado para condiciones estándar, como lo expliqué al principio de este video, o hay unas ecuaciones que permiten hacer la conversión de velocidad a presión de velocidad. Y D es el diámetro, pero como ya dije, el conducto puede ser de sección rectangular, cuadrada o circular. Y los diámetros son propiedades geométricas exclusivas de las figuras geométricas circulares, así que aplica para cuando el conducto tiene una sección transversal circular. Cuando el conducto tiene sección transversal cuadrada o rectangular no hay diámetro, así que habría que calcular un diámetro equivalente. Allí en la parte inferior de la diapositiva coloco la forma como calcular ese diámetro equivalente en función de A y B. ¿Qué es A y B? A la izquierda inferior hay una imagen que nos muestra quién es A y quién es B. Si es rectangular, A es diferente a B. Si es cuadrado, A es igual a B.
Bueno, antes de continuar, como hay pérdidas por accesorios, una de las formas más fáciles de calcular las pérdidas por accesorios es a través del concepto de longitud equivalente. Longitud equivalente es L sobre D. Entonces, por ejemplo, para un accesorio yo voy a buscar su longitud equivalente L sobre D. Entonces, en la ecuación de H sub F, mantengo el F de el diagrama de Moody, o el F para el conducto y el P sub E para el conducto. Y lo único que va a cambiar en el cálculo es el L sobre D, que lo voy a sustituir para el tipo de accesorio específico. Bueno, aquí pueden ver los factores F ya tabulados para diferentes velocidades en función de si el material, en este caso es una lámina metálica galvanizada, o la siguiente si es una lámina de acero inoxidable, aluminio, PVC, hierro negro, etcétera, para varios tipos de materiales. Bueno, entonces, esas pérdidas ya dije que pueden ser la de la sumatoria de los tramos rectos más la de los accesorios. Ya hablé del método de longitud equivalente. Entonces ahorrémonos estas diapositivas que ustedes las van a poder apreciar más a detalle, ya que también les voy a pasar la presentación. Método de longitud equivalente de nuevo, ya hablé de él. Hablemos de los ventiladores. El ventilador de escape es el dispositivo que utiliza, pues por supuesto está dotado de un motor de funcionamiento eléctrico por lo general, y cuando el ventilador gira le da energía de velocidad o presión de velocidad del gas. Es decir, incrementa su presión para incrementar también la movilidad del gas a través del sistema de ventilación, ya que el gas viene a una velocidad de captura, una velocidad de conducción, pero hay pérdidas en la campana, hay pérdidas en los tramos rectos del ducto, más pérdidas aún en los accesorios. Entonces todas esas pérdidas van haciendo que el gas vaya frenándose y frenándose. Va a llegar a un punto en el que se estanca y el sistema de ventilación pierde su funcionalidad o se detiene. Si no tenemos un ventilador que reponga esas energías, el sistema de ventilación va a ser inútil. Entonces el ventilador es el corazón del sistema de ventilación. Hay diferentes tipos de ventiladores, los principales axiales y centrífugos. Los axiales hay de tres tipos. Los ventiladores de hélice, que son como los normalitos que utilizamos en las paredes o en los cuartos. Y se utilizan para aplicaciones a bajas presiones con pérdidas entre 0 a 1 pulgada de agua o entre 0 y 0,25 kilopascales. Están los ventiladores de tubo axial que se emplean para moderadas aplicaciones con pérdidas de hasta 0,5 kilopascales o 2 pulgadas de agua. Y están los ventiladores de veleta axial, que son similares a los de tubo axial, pero estos ventiladores cuentan con una veleta de guía para el aire montados en la tapa de dirección y el cubo de aspa del ventilador, y usualmente es para mayores de 50% del diámetro total del aspa. Ellos pueden trabajar con pérdidas de hasta 2 kilopascales o de 8 pulgadas de agua, pero pueden haber diseños especiales que permitan mover sistemas de ventilación con pérdidas de hasta 15 kilopascal o hasta 60 pulgadas de agua, que digamos que son pérdidas muy altas. Entonces aquí pueden ver cómo es el ventilador de hélice, el ventilador de tubo axial y el ventilador de paleta axial, y están acomodados en el orden de bajas, medias, altas pérdidas y muy altas pérdidas. Ya dije que era para diseños especiales. Entonces aquí hablamos de que es un ventilador centrífugo. También hablaremos de que es un ventilador radial. Pero básicamente el ventilador centrífugo está diseñado para mover aire dentro de un amplio rango de flujos. Los ventiladores centrífugos pueden operar a un rango de presión superior al de los ventiladores axiales. Entonces, cuando las pérdidas son muy altas, vamos a recurrir a este tipo de ventiladores.
Los hay dependiendo de la forma del aspa, con curva hacia atrás, que es para presiones bajas, con curva hacia adelante, que es para presiones altas, y los hay radiales. Aquí los vemos. El primero de arriba con las curvas en dirección contraria a el flujo del gas, que es como para presiones bajas. Y luego la forma de esas aspas va cambiando hasta la última de abajo, con la dirección de la curvatura del aspa en la misma dirección del flujo del gas, para incrementar en gran medida la presión del ventilador. Bueno, factores de diseño. Realmente no vamos a diseñar el ventilador. Los ventiladores se compran ya hechos. Lo importante es hacer una escogencia apropiada del ventilador a partir de un cálculo adecuado de las pérdidas del sistema, que como ya dije, no solo deben incluir la de la campana y la de los tramos rectos y accesorios del conducto, sino también incluir las pérdidas de los equipos de control de los contaminantes, las pérdidas de la chimenea también. Entonces, bueno, factores de diseño, pero bueno, realmente no vamos a diseñar los ventiladores, sino que los vamos a escoger. Por ejemplo, en esta tabla de valoración de ventiladores comunes, donde dependiendo del tipo de revoluciones y de potencia, vamos a escoger en función de las pérdidas algún tipo de ventilador que pueda servir. Igualmente para este tipo de tablas. Lo ideal sería utilizar los catálogos comerciales de las casas especializadas en venta de ventiladores para sistemas de ventilación. Entonces, habiendo hecho un cálculo apropiado de las pérdidas del sistema, escoger comercialmente una marca de buena calidad de algún ventilador que se ajuste con las pérdidas que va a tener el sistema. Factores de diseño, bueno, muy importante, las chimeneas, que es el cañón o conducto vertical a través del cual se realizan la descarga de las emisiones a la atmósfera. Pueden ser cortas o altas. Las cortas es de 30 metros o menos y las altas es de ahí para arriba. Por lo general a más de 100 pies y consisten en una capa externa de concreto reforzado con una capa interior construida de acero al carbón o ladrillo. Por lo general las chimeneas cortas son metálicas o de algún tipo de tubo de materiales simples. Ya cuando las chimeneas son altas, tienen capa externa, capa media y capa interna. Tienen un diseño que ya no es cilíndrico, sino más bien tipo cono truncado, para darle estabilidad por lo altas que son. Entonces, bueno, les recomiendo hacer una tabla de chimeneas cortas, chimeneas altas en cuanto a su diseño estructural y en cuanto a sus capas y materiales, para que comprendan mejor las diferencias de diseño de chimeneas cortas con chimeneas altas. También es muy importante esa parte de aislamiento térmico de las diferentes capas que tiene la chimenea para evitar las pérdidas considerables de calor dentro de la chimenea, porque que un gas caliente se enfríe dentro de la chimenea hace que llegue al punto de rocío o que haya condensación dentro de la chimenea, y como la mayoría de los gases de combustión tienen características ácidas, al haber una condensación de gases dentro de la chimenea van a comenzar a caer gotas de ácido dentro de la chimenea que van a dañar el material y la estructura de la chimenea. Por ello, ese aislamiento térmico para evitar el enfriamiento de los gases al atravesar la chimenea es muy importante, tanto para alargar la vida útil de la chimenea como para que esos gases, mientras más calientes, más se elevan. Eso pasa como cuando estamos cocinando en la cocina. El gas, ponemos a cocinar una olla con agua.
Cuando el agua está hirviendo, ese vapor caliente empieza a sonar y empieza a subir, o como pasa en una olla de presión. Quiere decir que mientras más caliente, más se eleva. Y nosotros, para dispersión de los contaminantes, lo que queremos es que los mismos se eleven lo más posible. Así que, repito, la chimenea debe garantizar una baja pérdida de calor, tanto para la seguridad de su propia estructura, evitando la condensación de ácidos que puedan dañarla, como para garantizar que los gases estén lo suficientemente calientes y tengan un tiro de elevación y una velocidad de salida pronunciada que potencien la dispersión de los contaminantes. Entonces lo más importante es la altura y el diámetro, pero también la estructura. Altura, diámetro y estructura de la chimenea. Yo aquí me enfoco en altura y en diámetro, pero ustedes, estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad del Táchira, ya pueden hacer un diseño estructural de chimenea, porque vieron en procesos y operaciones básicas en Ingeniería Ambiental, una materia de quinto semestre, vieron cálculos relacionados con transferencia de calor. Y vieron para diseño de tuberías con material interno, material en el medio agilante y material exterior, cómo hacer el cálculo de la transferencia y de las temperaturas a través de los mismos. Y ese mismo principio de diseño se aplica al hacer diseños de chimeneas. Entonces, ya por la materia procesos, repito, saben cómo hacer un diseño estructural de chimenea. Y aquí les explico es cómo, en esta materia vemos es cómo determinar su altura y diámetro, como para completar el diseño que ustedes como ingenieros ambientales deben saber sobre cómo diseñar una chimenea. La altura es la necesaria para asegurar que la inmersión no produzca concentraciones excesivas del contaminante en la vecindad inmediata de la fuente como resultado de una desviación hacia abajo o remolinos o estelas, que es como fumigación del contaminante que puedan formarse por la misma fuente en las cercanías de estructuras o de obstáculos del terreno. Esa altura, la concentración excesiva se define como al menos el 40% del exceso de la concentración máxima a nivel del suelo, experimentada en ausencia de las desviaciones hacia abajo, remolinos o estelas atmosféricas que puedan causar procesos de fumigación, o si hay edificios, eso se le conoce como lavado de edificios, que es cuando el contaminante emitido por una chimenea desciende o asciende y desciende rodeando el edificio y afectando gravemente pues a sus habitantes. La chimenea no debe ser 2,5 veces más alta que la altura de las estructuras de cercanía. Eso es un criterio estructural muy básico, pero efectivo. Por ejemplo, si yo tengo un edificio cercano de 10 metros, entonces la chimenea debería tener la boca de salida 2,5 por 10, 25 a 25 metros. Un cálculo rápido que debe verificarse con el modelo gaussiano para ver si esa concentración es suficiente para conseguir una dispersión apropiada de los contaminantes. En general, los lineamientos que deben seguirse para fuentes tales como calderas, hornos grandes y otras fuentes que emiten cantidades considerables de dióxido de azufre o de óxidos de nitrógeno y otras sustancias que son dañinas para la salud humana, es aplicar ese método de cálculo largo por el modelo gaussiano. En cuanto a las estructuras de la cercanía a considerar, son aquellas que están a una distancia de la chimenea que es 5 veces mayor a la estructura más alta de la cercanía.
para tomar en cuenta esos edificios o estructuras que van a afectar la altura de la chimenea. En este caso se excluyen otras chimeneas y torres de transmisión de radio y televisión, porque esas torres están hechas de tuberías metálicas y ellas son parcialmente huecas o el aire fácilmente las atraviesa, entonces no son ese tipo de antenas, no es algo sólido como un edificio que produce ese lavado de gases, esos remolinos o estelas, o esa fumigación, esa desviación o remolinos que sí causan los edificios o las montañas. No la puede causar una antena de telefonía que son parcialmente huecas. En cuanto al diámetro de la chimenea, se diseña para proporcionar velocidades de salida adecuadas que ayudan a evitar columnas de humo hacia abajo, porque la idea es que el contaminante suba y suba para que se disperse. Una regla práctica para determinar la velocidad de salida necesaria es que sea 1,5 veces la velocidad máxima del viento esperada a la salida de la chimenea. Y recuerden que la velocidad del viento a la altura de la boca de salida de la chimenea se calcula con la ley de exponenciales de Deacon a partir de los datos dados por una estación meteorológica. Problema de ventilación. Para ejemplificar todo lo visto en esta clase, aquí les coloco un enunciado. Ese enunciado trata de un proceso de pintado de láminas metálicas que se desarrolla en un anexo de un galpón industrial. Ese galpón tiene 7 metros de largo, 5 metros de ancho y 4 metros de alto. Y dentro de él se hace pintado con pinturas electrostáticas en polvo. Entonces, si no hay un sistema de ventilación, ese galpón por dentro no se va a poder ni entrar a respirar de toda la cantidad de partículas de pintura en polvo que va a haber. Entonces ahí la importancia del sistema de ventilación. Pero no es que voy a colocar un sistema de ventilación para arrojar todo ese poco de partículas de pintura que son tóxicas ahora para afuera. Que los trabajadores no se enfermen, pero que la gente que está o que vive afuera cerca de ese galpón industrial, pues literalmente se trague toda esa ventilación y todas esas partículas y se enfermen. Entonces la idea es contar con el sistema de ventilación, pero ese sistema tiene que tener un equipo de control de partículas que las elimine para que las emisiones que salen por la chimenea no afecten a los vecinos. Por lo que en el esquema vamos a ver lo que es la campana, el ventilador, el ducto y el equipo de control de partículas. Este es el esquema propuesto. Dentro de ese galpón de altura, ancho y largo dados va a haber una campana, un ventilador, un ducto, un equipo de control y una chimenea que evacúe esa emisión en cumplimiento de las normativas de emisión. Entonces, dentro de los datos del problema, usar para cabinas de pintura 25 renovaciones por hora. Ese concepto de renovaciones explicado anteriormente. Es un dato. Determine el caudal de diseño del sistema de ventilación. La velocidad de captura se puede tomar en 150 pies por minuto, con una liberación de contaminante a una velocidad inicial baja en aire moderadamente quieto. Digamos que esas fueron las condiciones que se tomaron para elegir esa velocidad de captura que ya vimos en esta presentación, unos valores tabulados dentro de los cuales se puede hacer esa selección. Escoja de los siguientes dos tipos de cabina cuál es la más adecuada y dimensiónela. Les doy como opciones o una cabina o una dosel. Ya les dije que la dosel es para gases calientes y las cabinas es para procesos muy específicos y gases fríos o partículas frías. En este caso, esas pinturas se aplican en frío. Entonces, de antemano podemos descartar la campana dosel y vamos a diseñar una campana tipo cabina. Se puede asumir condiciones estándar con una densidad de 1.2 kilogramos sobre metros cúbicos a una condición estándar de 21 grados centígrados y una atmósfera para procesos de ventilación.
Recordamos que la velocidad es igual a un factor por la raíz cuadrada de la presión de velocidad. Ese factor para el sistema internacional es de 2439. Si el coeficiente de pérdida de la campana es de 0.5, recuerden que eso puede ir entre 0.04 a 1 en este caso. Es muy típico que el coeficiente sea 0.05 porque una campana tipo cabina tiene bordes rectos de 90 grados. Vamos a calcular la pérdida por vena contracta. Luego, cuando pasemos al ducto, si el mismo se construye con lámina metálica galvanizada, y como esas partículas tienden a ser pesadas, la de pintura, hay que tomar una velocidad de conducción alta. En este caso se tomaron 5000 pies por minuto. Vamos a diseñar el área de sección transversal del ducto y sus pérdidas. Por supuesto, teniendo en cuenta el concepto de diámetro equivalente antes explicado. También, entre otros datos, si la pérdida en el equipo de control es de 40 pulgadas de agua, esa es una pérdida muy típica, es una pérdida alta. O sea que seguramente el equipo es, por ejemplo, un lavador Venturi, que es el que tiene más o menos esos valores de pérdida. Bueno, todavía no hemos llegado al tema de control de partículas, pero ustedes, como expertos en contaminación atmosférica que serán al finalizar esta materia, sabrán más adelante, nada más con los valores de pérdida, qué tipo de equipo de control se está utilizando, si esas pérdidas son bajas o no. La empresa se ubica en una zona rural. La altura de la chimenea respecto al piso es de 25 metros. La velocidad del viento a la altura estándar de 10 metros. En la estación meteorológica reporta una velocidad del viento de 3 metros por segundo. ¿Cuánto debe ser la velocidad a la salida, la velocidad de salida en la chimenea? Entonces, bueno, aquí están los cálculos detallados. Por favor, siéntense a hacerlo paso a paso. Por supuesto, ante cualquier duda me preguntan. Allí yo comienzo con los cálculos en campana, luego sigo con los cálculos en ducto, luego avanzo con los cálculos en chimenea y presento un resumen de respuestas. Espero que el procedimiento los lleve a estas respuestas y ante cualquier duda me consultan. Me despido. Bueno, ya va, antes de despedirme voy a dejar acá página por página del ejercicio para que si es necesario parar el video para que ustedes aprecien a detalle los cálculos realizados, lo puedan hacer, incluso tomar capturas e imprimirlos. Por supuesto, esto para personas que no sean mis estudiantes y que estén viendo el video, porque para mis estudiantes les voy a enviar al correo este ejercicio resuelto. Y aquí en esta que dice tabla 1 es de longitud equivalente. Ahí está subrayado el codo estándar de 90 grados. Porque vamos a ver en la imagen aquí que este es el codo donde cambia la dirección desde el conducto para la salida a la chimenea. Entonces ese accesorio debe ser considerado en las pérdidas. Bueno, entonces acá, y luego para que aprecien bien las respuestas del problema o las respuestas de este diseño de ingeniería de un sistema muy sencillo de ventilación de extracción, porque también tienen que tener en cuenta que el ingeniero que haga el sistema de extracción debe diseñar el sistema igual y opuesto de ingreso de aire limpio para que no hayan presiones negativas dentro del galpón.
Entonces, lo ideal es que el mismo caudal de salida sea el mismo caudal de entrada para diseñar el sistema de ventilación opuesto de aire limpio que va a entrar al galpón. Y en ese caso, la ventilación de salida va a tomar por unos puntos y la ventilación de ingreso va a entrar por otro punto totalmente opuesto del galpón para evitar flujos cruzados o para evitar zonas muertas desde el punto de vista del fluido. Bueno, ahora sí, muchas gracias por su atención.